Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de descubrir algo nuevo. Porque hoy, precisamente hoy, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, un tema que involucra a una figura pública muy conocida y que sin duda va a generar debate. Hoy vamos a hablar de Greta Ferro. Sí, habéis oído bien, Greta Ferro. La actriz italiana que ha conquistado las pasarelas y las pantallas con su talento y su belleza, se encuentra en el centro de una polémica que está corriendo como la pólvora. Y no es una polémica cualquiera. Se trata de una situación que, si se confirma, podría cambiar la imagen que tenemos de ella por completo. El título de este vídeo es bastante explícito: Greta Ferro explota engañada. La verdad impacta. Y creedme, no es un clickbait barato. Lo que vamos a analizar hoy son una serie de informaciones y testimonios que apuntan a que Greta Ferro podría haber sido víctima de un engaño, una manipulación que ha tenido graves consecuencias en su vida personal y profesional. Antes de que empecemos a desgranar toda esta información, quiero recordaros que aquí en el canal siempre intentamos ser lo más objetivos y respetuosos posible. Vamos a presentar los hechos tal y como los conocemos, sin juicios de valor y dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. Dicho esto, y antes de que se me olvide, si aún no estáis suscritos al canal, os invito a hacerlo ahora mismo. Es completamente gratis y además, activar la campanita os asegurará no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre actualidad, cine, series y un montón de temas interesantes que seguro os van a gustar. Así que ya sabéis, suscribiros. Ahora sí, vamos al grano. La historia que vamos a contar hoy empieza hace unos meses, cuando empezaron a circular por redes sociales una serie de rumores sobre Greta Ferro. Rumores que al principio parecían simples cotilleos sin fundamento, pero que poco a poco fueron ganando fuerza hasta convertirse en una verdadera bomba. Estos rumores apuntaban a que Greta Ferro habría sido engañada por una persona muy cercana a ella, alguien en quien confiaba plenamente. Una persona que supuestamente habría utilizado su confianza para manipularla y obtener algún tipo de beneficio. Al principio, como os digo, nadie prestó mucha atención a estos rumores. Greta Ferro es una figura muy popular y es normal que su nombre circule por las redes sociales. Pero la persistencia de estos rumores y, sobre todo, la aparición de ciertas pruebas, empezaron a despertar la curiosidad de los medios de comunicación. Fue entonces cuando varios periodistas de investigación empezaron a indagar en el asunto. Y lo que descubrieron, según sus informaciones, es mucho más grave de lo que nadie podía imaginar. Al parecer, Greta Ferro habría sido víctima de una elaborada trama de manipulación y engaño, una trama que habría sido orquestada por una persona de su entorno más íntimo. ¿Quién es esta persona? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Las informaciones que han trascendido apuntan a que el presunto responsable de esta trama sería su propio representante. Sí, habéis oído bien. La persona encargada de velar por sus intereses, de proteger su imagen y de guiar su carrera, sería la misma persona que la habría traicionado. Según las fuentes consultadas, el representante de Greta Ferro habría estado desviando fondos de sus contratos publicitarios a cuentas opacas, utilizando su nombre para cerrar acuerdos fraudulentos y, lo que es aún peor, manipulando su imagen pública para obtener beneficios personales. Al parecer, el representante habría estado utilizando las redes sociales de Greta Ferro para promocionar productos y servicios sin su consentimiento, publicando mensajes y fotografías que no se correspondían con su verdadera personalidad. Y esto, amigos, es solo la punta del iceberg. Pero la cosa no queda ahí. Las informaciones que han salido a la luz también apuntan a que el representante habría estado filtrando información personal de Greta Ferro a la prensa del corazón, con el objetivo de generar polémica y aumentar su popularidad. Una popularidad que obviamente repercutía en sus propios ingresos. Imaginad la situación: citas inventadas, romances fabricados, incluso detalles íntimos sacados de contexto para vender revistas. Un verdadero negocio a costa de la vida privada de Greta. Todo esto, como os podéis imaginar, ha supuesto un duro golpe para Greta Ferro. La actriz, que siempre se ha mostrado como una persona honesta y transparente, se ha visto envuelta en una polémica que amenaza con dañar su imagen y su carrera. De hecho, según algunas fuentes, Greta Ferro ha decidido romper su relación profesional con su representante y está dispuesta a llegar hasta el final para esclarecer lo sucedido.
Esta decisión, valiente y arriesgada, podría tener un impacto significativo en su futuro profesional. ¿Pero cuáles son las pruebas que sustentan todas estas acusaciones? Pues bien, los periodistas de investigación que han seguido el caso han recopilado una serie de documentos y testimonios que parecen confirmar la versión de los hechos. Entre estos documentos se encuentran extractos bancarios que demuestran la existencia de transferencias irregulares, correos electrónicos que evidencian la manipulación de la imagen pública de Greta Ferro y mensajes de texto que confirman la filtración de información personal a la prensa. Además, se han detectado patrones sospechosos en la gestión de sus contratos, con cláusulas ocultas que beneficiaban directamente al representante. Adicionalmente, las auditorías forenses contratadas por el equipo legal de Greta revelaron inversiones no autorizadas de su patrimonio en proyectos ruinosos gestionados por empresas fantasma vinculadas al representante. Este entramado financiero cuidadosamente diseñado parece haber servido para desviar una cantidad considerable de dinero de la actriz. Además de estos documentos, también se han obtenido testimonios de personas cercanas a Greta Ferro que confirman la existencia de una relación de dependencia y manipulación entre la actriz y su representante. Estas personas, que han preferido permanecer en el anonimato por miedo a represalias, aseguran que el representante tenía un control absoluto sobre la vida de Greta Ferro, decidiendo qué proyectos debía aceptar, con quién debía relacionarse e incluso qué debía decir en las entrevistas. Se dice que incluso llegó a controlar su agenda personal, limitando sus contactos con amigos y familiares para aislarla y hacerla más dependiente. Una antigua amiga de Greta, que pidió permanecer en el anonimato, declaró: ella confiaba ciegamente en él. Él le decía qué hacer, cómo vestirse, qué comer. La convenció de que solo él sabía lo que era mejor para ella. Era como una marioneta en sus manos. Estas declaraciones revelan la magnitud del control que el representante ejercía sobre la vida de la actriz. Por supuesto, hasta que no haya una sentencia judicial, todas estas acusaciones son solo eso, acusaciones. Pero la cantidad de pruebas y testimonios que han salido a la luz hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Y si se confirma que Greta Ferro ha sido víctima de un engaño, estaríamos ante un caso muy grave de abuso de poder y manipulación. Un caso que podría sentar un precedente importante en la industria del entretenimiento. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué va a pasar con Greta Ferro? Pues bien, la actriz, como os decía antes, parece estar dispuesta a llegar hasta el final para esclarecer lo sucedido. De hecho, según algunas fuentes, ya ha contratado a un equipo de abogados para que la representen en este caso y está preparando una demanda contra su ex representante. La demanda, que se espera que sea presentada en las próximas semanas, incluirá cargos por fraude, malversación de fondos, manipulación de imagen y difamación. Además, Greta Ferro también está recibiendo el apoyo de sus fans y de muchos de sus compañeros de profesión, que han manifestado su solidaridad con ella a través de las redes sociales. Actores, directores y productores han alzado su voz para condenar el supuesto abuso y ofrecer su apoyo a la actriz. Este respaldo público podría ser crucial para fortalecer su posición en el juicio y para limpiar su imagen. Entre los mensajes de apoyo más destacados se encuentra el de la reconocida actriz Isabella Rossellini, quien publicó en su cuenta de Instagram: Greta, estamos contigo. Eres una mujer fuerte y talentosa. No permitas que esto te defina. Tu carrera es brillante y tu futuro está lleno de oportunidades. Este tipo de mensajes son un bálsamo para Greta en este momento tan difícil. Todos ellos confían en que la actriz pueda superar este difícil momento y seguir adelante con su carrera. A pesar de la tormenta mediática, Greta se mantiene firme y decidida a limpiar su nombre y a recuperar el control de su vida. En cualquier caso, este caso nos sirve para reflexionar sobre la importancia de proteger a las personas vulnerables, especialmente a aquellas que se encuentran en una posición de poder. Y es que, como hemos visto, la confianza puede ser un arma de doble filo, y a veces, las personas que más queremos son las que más daño nos pueden hacer. Es fundamental que las figuras públicas cuenten con un equipo legal y financiero sólido que vele por sus intereses y que les proteja de posibles abusos. Además, este caso pone de manifiesto la necesidad de regular de manera más estricta la relación entre los representantes y sus representados, estableciendo mecanismos de control y transparencia que eviten situaciones como la que está viviendo Greta Ferro. La industria del entretenimiento debe tomar medidas para prevenir este tipo de abusos y para proteger a sus talentos. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación.
En este tipo de situaciones, es crucial que los medios actúen con responsabilidad y objetividad, evitando la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar la imagen de las personas involucradas. La información debe ser verificada y contrastada antes de ser publicada, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado una situación muy delicada que involucra a Greta Ferro, una actriz que, al parecer, ha sido víctima de un engaño por parte de su propio representante. Hemos visto las pruebas y los testimonios que sustentan esta acusación, y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias que este caso puede tener para la imagen y la carrera de la actriz. Pero más allá de las posibles consecuencias legales y profesionales, este caso plantea una cuestión fundamental: cómo recuperar la confianza después de una traición. Greta Ferro se enfrenta ahora al desafío de reconstruir su vida y su carrera, aprendiendo a confiar de nuevo en las personas que la rodean. Un proceso largo y doloroso, pero necesario para seguir adelante. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os haya ayudado a comprender mejor lo que está sucediendo con Greta Ferro. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestra atención y apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Greta Ferro ha sido engañada? ¿Cuál creéis que debería ser el castigo para el responsable de este engaño? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Me interesa saber si consideráis que el escrutinio público al que se ven sometidas las figuras como Greta justifica el uso de tácticas tan agresivas para mantener su popularidad, o si, por el contrario, la responsabilidad de los representantes es protegerlas incluso de esa presión. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, amigos, estad atentos a las señales, confiad en vuestro instinto y sobre todo, proteged vuestra confianza. Porque al final, es lo más valioso que tenemos. Adiós.